¿Cómo era el periodismo que se ejercía en España en la dictadura? Hombre, era una época casi de clandestinidad, ¿no? Teniendo en cuenta que en ese momento no existía libertad de prensa, ¿no? Yo tuve la gran suerte de primero empezar a trabajar en un semanario de Acción Católica, Signo, que fue el primer periódico que cierra el gobierno de acuerdo con la ley de prensa de Fraga, y luego tuve la inmensa suerte de trabajar en la agencia France Press, ¿no? Y la agencia France Press te da una visión de lo que es una agencia internacional, de cómo se cuentan las noticias, y sobre todo en una época en la que me acuerdo que te pagaban 25 pesetas por cada noticia, ¿no? Y 50 pesetas si había manifestaciones con heridos, es decir, había una especie de baremo para contar historias, ¿no? Sobre todo yo hacía información social, información de la universidad, y ese fue un poco mi primer sitio donde ejercí la profesión. Es decir, que a la vez estaba ejerciendo la profesión, pero en aquella época que yo militaba en un movimiento clandestino que era el Felipe, Frente de Liberación Popular, a la vez hacía política, ¿no? Y contribuía en cierto modo a cambiar la situación, ¿no? Y que es verdad, cuando estás en una situación como el régimen de Franco, el periodista no puede ser neutral, es decir, tiene que tomar partido de entrada, ¿no? Porque al fin y al cabo ejercer el periodismo es ejercer algo esencial, que es escribir con libertad, denunciar, contar historias sin ningún tipo de trabas, y si no, en un régimen autoritario eso generalmente no se puede hacer. Es decir, inmediatamente en un régimen de ese tipo la propia situación te convierte en militante político en contra de la situación. ¿Qué aportó Cambio 16 al periodismo en España? Bueno, fue un poco estandarte, ¿no? Primero, la palabra cambio no dejaron, entonces había que inscribir en las empresas periodísticas, en el registro, en los nombres de las publicaciones. La palabra cambio no la dejaron inscribir, rechazaron la inscripción, y tuvimos que poner el 16, porque fuimos los 16 primeros accionistas, ¿no? Luego el régimen se inventó una historia muy rocambolesca de que habíamos puesto 16 porque era la mitad de 32, y 32 era el grado máximo de la masonería. Era una cosa realmente perturbadora, ¿no? Entonces, Cambio toma la iniciativa del cambio político en nuestro país, ¿no? Y fuerza la propia legalidad, y se convierte un poco en el estandarte de la protesta y del forzar la legitimidad existente, ¿no? Igual que durante una etapa determinada, posteriormente, el país fue todo un símbolo de una forma de hacer periodismo. Cambio fue anterior al país y también fue una forma determinada de ejercer la profesión, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues yo creo que habíamos trabajado en la prensa internacional, contábamos las historias con otro enfoque, con una prosa mucho más sencilla y a la vez divertida. Poníamos titulares muy provocadores y divertidos, y era un poco la forma de titular, la forma de contar las historias, sorprendía en aquella España un poco tan padaguata, ¿no? tan anclada en el pasado, y que parecía una auténtica revolución, ¿no?